Bienvenidos a este pequeño video. Yo soy Girsis Hertz y estamos en un pequeño tutorial. Y este tutorial es muy extraño y extravagante porque vamos a hablar un poquito de Vue y del sistema de carpetas. Les voy a enseñar cómo se estructura un sistema de carpetas simple, un sistema de carpetas tradicional para proyectos pequeños y una estructura de carpetas para para proyectos ya más grandes, que generalmente están construidos para escalarse, mantenerse y demás, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, es muy simple. Vamos a abrir una terminal, puede ser con cualquier terminal que tengan, depende de su sistema operativo también. Y vamos a irnos al escritorio. Entonces, cd desktop, en el caso de que ustedes la abran y no los posicione ahí, o en mi caso ya estoy aquí. Entonces, yo voy a utilizar un gestor de paquetes que es PNPM. Entonces, con PNPM, yo generalmente lo he estado utilizando a últimas fechas porque de verdad me gusta muchísimo cómo funciona. Es muy rápido para instalar lo que sea. Entonces, pues bueno, PNPM create espacio y vamos a dar Vue, ¿ok? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto de Vue.js y aquí pues bueno, ya tenemos el framework de Vue haciéndonos preguntas. Entonces ya con esto lo que nosotros vamos a tener es el project name, ¿ok? Entonces project name vamos a darle, por ejemplo, scaffold, por ejemplo, ¿ok? Scaffold, ahí está, con doble F. Nos pregunta si vamos a utilizar TypeScript. Y bueno, para un proyecto ya para un proyecto empresarial y demás, yo sí les recomendaría sí o sí utilizar TypeScript. ¿Por qué? TypeScript nos permite manejar y tener un mejor manejo de tipado de datos. Nos permite también manejar muchísimo mejor muchas de las características de un proyecto. Entonces, le decimos que sí. JSX en este caso yo no lo quiero, a mí no me gusta trabajar JSX con Vue. De hecho, en mi curso de Vue.js desde cero van a estar viendo que hay un proyecto que estructuramos con JSX al final, pero bueno, todavía no está disponible esa sección, todavía no la libero, pero sí lo estoy usando, ¿ok? Vue Router le decimos que sí, Piña le decimos que sí, Vitest le decimos que sí, porque un proyecto siempre tiene que tener este tipo de soluciones, ¿ok? Y en el caso de las pruebas end-to-end, bueno, las pruebas end-to-end dependen mucho del proyecto y de la empresa. Pueden decirle que no, pueden decirle que sí con Cypress o con Playwright. Vamos a ponerle, por ejemplo, con Cypress para pruebas end-to-end. ESLint no. Y listo, con esto ya tenemos una estructura profesional. ¿Por qué? Porque bueno, las estructuras profesionales se basan sobre todo en estas características, en estas configuraciones. TypeScript sí o sí, Vue Router sí, Piña para manejo de stores también, Bytest también, Cypress para pruebas end-to-end. Esto ya depende de cada proyecto. Vamos a decirle que sí, en caso de que sí lo usen. Si no, ustedes omitan esa parte del end-to-end y listo. Simplemente cd scaffold, ¿ok? Ahora, vamos a proceder a abrir esto con Visual Studio Code, aunque bueno, yo personalmente ya a últimas fechas utilizo más WebStorm, pero bueno, todo el curso está hecho con VS Code y creo que es un poquito más genérico, ¿ok? Entonces, para instalar todo esto, bueno, ya podemos cerrar aquí. Para instalar todo esto desde desde la terminal integrada, simplemente pnpm espacio i de install, o pueden escribir la palabra install también. Esto comienza a descargar dependencias y demás. En caso de que ya las tengan descargadas, simplemente las referencia. Pero pues bueno, por eso me gusta PNPM, ¿ok? Porque trabaja más con referencias que otra cosa. En este caso, pues bueno, a mí sí me está instalando todos los paquetes. Bueno, bastantes paquetes, pero muchos otros los está reutilizando. Por ejemplo, ha descargado menos de 100 paquetes y lleva, pues ahora sí que reutilizados 300, ¿ok? Entonces, pues como pueden ver, todo esto ya está listo. Ya tenemos Bytest listo. Y bueno, Vue.js también y demás. Ahora,
Esta es la estructura básica de un proyecto profesional de Vue, ¿ok? Háganse a la idea de todo esto. Esta es la estructura general de carpetas. Ahora, el punto VS Code, esto no lo vamos a utilizar nosotros. Aquí nos recomiendan usar Volar y TypeScript Vue, ¿ok? Que son unas dependencias que actualmente se recomienda tener en Visual Studio Code. A mí también me gusta utilizar mucho Vector, entonces por aquí debemos tenerlo y es esta, Vector. A mí personalmente llevo mucho tiempo usándola, funciona de maravilla, lo he usado incluso en Vim y nunca me ha dado problemas, entonces por eso a día de hoy lo sigo utilizando. Ahora, en esta carpeta de Cypress, como pueden ver, aquí tenemos todas las características propias de este test runtime, ¿ok? Cypress como tal es una tecnología, ya sabemos que para usar pruebas end-to-end, bueno, tenemos que utilizar sobre todo estas extensiones .sci.ts y tenemos que ir escribiendo, por ejemplo, qué visitamos, qué contiene, a qué le damos clic, qué es lo que hace, a dónde nos manda, las rutas a las que tiene que empezar a navegar, etc. Y estos son temas de Cypress. Entonces, aquí el tema end-to-end, sobre todo, yo me iría más a escribir nombres de archivos o de pruebas muy específicos, ¿ok? De, por ejemplo, probamos que al hacer clic en tal botón ocurra esta acción, ¿ok? Y eso está bien. Ahora, dentro de la carpeta public, aquí hay algo que, bueno, a algunos les parece, a algunos no. Sobre todo el tema de los favicons, ¿por qué? Generalmente nosotros tenemos un favicon, pero si estamos trabajando con unas PWAs, por ejemplo, las PWAs necesitan carpetas en específico y pues bueno, aquí ustedes podrían ponerle images, por ejemplo, o img /img y utilizar esta estructura img, enter, y el favicon lo elevamos un nivel, ¿ok? Con eso, pues bueno, la aplicación termina funcionando bien y en el tema de los assets y demás, que es lo que necesita, por ejemplo, PWA, eso ya lo mueven aquí, ustedes manualmente. Entonces, pues bueno, eso se puede hacer. Entonces, yo dentro de la carpeta public utilizaría ese img. Ahora, vamos a utilizar pm espacio dev para abrir o tener la aplicación. Y fíjense, la aplicación realmente es muy simple. Las aplicaciones de Vue son realmente muy simples. Entonces, localhost, dos puntos. Y si no estoy mal, 5173. Aquí está la aplicación. Es una aplicación básica de Vue. Realmente nosotros no nos vamos a meter mucho con esto. No vamos a crear una aplicación como tal, sino que vamos a estructurar carpetas. Generalmente nosotros tenemos esta estructura profesional. Vue ya nos da una estructura simple, ¿ok? Ojo, una estructura simple. Nos da assets, que son recursos estáticos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, librerías, imágenes, logotipos, etcétera, todo eso que no cambia, que son recursos de terceros. Por ejemplo, si nosotros decidimos que vamos a este proyecto a agregarle normalize CSS, por ejemplo, nosotros venimos, instalamos normalize, lo descargamos y lo guardamos dentro de assets. ¿Por qué? Porque es un recurso estático, ¿ok? Ahora, el punto de entrada de todas mis aplicaciones es este app.vue y nuevamente podemos definirlo en un scope o desde el main.ts. Sobre todo lo que vamos a hacer es agregar estos recursos estáticos en hojas de estilos, ¿ok? Esto yo se los recomiendo hacer bastante por lo mismo. Ahora, tenemos una carpeta components y esta carpeta components tiene estas carpetas _test. Aquí nosotros generalmente escribimos pruebas unitarias para todo esto de aquí. Ahora, tenemos estos iconos .vue y ojo, aquí están estructurados así porque son archivos SVG, pero realmente nosotros vamos a borrar todo eso. Si tenemos un SVG lo guardamos aquí como este logo SVG, ¿ok? Generalmente yo les recomendaría hacer eso. Ahora,
Esta carpeta test, _test, vamos a dejarla aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos de cada componente que creemos a crear una prueba. Y al final, ¿cómo se ejecuta todo esto? Bueno, desde una terminal, esto ya lo puedo cerrar, y desde una terminal, cmd, cd desktop y cd scaffold, ¿ok? Yo sé que no está viendo nada, aquí está. Y ahora, ¿cómo ejecuto yo estas pruebas? Bueno, pm espacio test. Y con esto nosotros deberíamos, si no estoy mal, package.json. Y es esto, test2.unit, perdón, me faltó eso, de test2.unit, enter. Con esto nosotros ya ejecutamos las pruebas unitarias y hasta aquí todo funciona bien. Como pueden ver, no hay nada más allá que no venga siendo tema de pruebas. Todo aquí funciona bien. El tema del router, efectivamente nosotros tenemos rutas, un router como tal, un router principal. Tenemos stores, que bueno, los stores se definen con piña. Y hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Porque estas son fuentes de la verdad únicas. Ahora, estos define store trabajan de varias formas. Podemos hacerlo tipo Vuex o podemos hacerlo como está aquí, que es de tipo funcional. Y a mí personalmente me gusta más trabajarlo de tipo funcional que como si fuera Vuex, ¿ok? Entonces, estos stores están bien y los views no son más que las páginas, ¿ok? Es como si nosotros dijéramos, bueno, a partir de ahora vamos a tener páginas y demás, ¿ok? Luego, ya que tenemos esta estructura de carpetas, nosotros simplemente las vamos rellenando. Components, le metemos más componentes. Vistas, le metemos más páginas. En router, le metemos ahora sí que las configuraciones de las rutas. En stores, vamos creando sus correspondientes stores. Ahora, esto está bien para un proyecto entre pequeño y mediano, ¿ok? ¿Por qué? Imaginemos que tenemos ya un proyecto tipo CRM, que es software más a la medida. Tenemos un CRM, un ERP, tenemos software muy grande y muy específico. O tenemos aplicaciones ya muy complejas, software que fácilmente empezó a crecer. Utilizar esto, si abrimos esta carpeta de components, imaginemos que nosotros tenemos 50 módulos, 50 páginas, y de estas 50 páginas, por lo menos cada una tiene 10 componentes. Imagínense cuando abran esta carpeta de components, van a estar scrolleando y nunca van a encontrar el componente. Ahora, los nombres se vuelven complicados y es aquí cuando ya no es tan rentable hacer lo que están o lo que les gustaría hacer. Ahora, como pueden ver, aquí este node_modules.btest y demás, esto es propio de btest, que bueno, yo aquí lo tengo ejecutando. De hecho, lo vamos a detener, simplemente quería que vieran que funciona y listo. Vamos a salirnos y bueno. En estos casos, ya cuando las carpetas empiezan a crecer lo suficiente, generalmente ya no vamos a usar nada de esto. De hecho, voy a borrar absolutamente todo para que vean cuál es el punto al que voy. Muy bien. Se eliminan todas estas carpetas. Tenemos dos puntos de entrada, el app.view, que bueno, aquí me está marcando errores y con toda la razón porque hay cosas que estoy llamando y que no están. Y el main.ts, que también me tiene que marcar errores y está bien porque bueno, ya no hay router. De hecho, esta consola la voy a detener porque no quiero que se ejecute nada. Lo que sí quiero es que bueno, vamos a tener una carpeta assets, ¿ok? Porque esta carpeta es estática, ¿ok? Tiene sobre todo archivos, librerías y demás. Son recursos que vamos a utilizar, pero ojo, que vamos a utilizar dentro de los componentes. Imágenes SVG, hojas de estilo globales, hojas de estilo, por ejemplo, componentes de SAS o cosas así. Solamente se van a utilizar en estos casos. Si vamos a estar utilizando, por ejemplo, librerías, frameworks de CSS, todo eso yo lo importaría desde aquí. Entonces yo crearía, por ejemplo, una carpeta Bootstrap, por ejemplo, y aquí metería todos los CSS de Bootstrap.
Ahora, si vamos a utilizar, por ejemplo, otra librería como por ejemplo Full Calendar y la vamos a instalar aquí, pues bueno, Full Calendar y demás. Y entonces ya empezaríamos a estructurar carpetas dentro de Public, ¿ok? Según lo que contengan, según la información que contengan. Si es información de PWA, aquí se crean una y PWA y demás. Eso en Public. Ahora, en SRC, que es el caso que me interesa, en Assets, aquí generalmente van a tener archivos como global.css, no sé, otros archivos como logo.svg y otro archivo que sea log.lg.svg y otro que sea, por ejemplo, el isologo.svg y cosas así, ¿ok? Eso viene dentro de Assets. ¿Por qué? Porque son imágenes que van a utilizar ustedes dentro de su proyecto. Ahora, además de la carpeta Assets, yo utilizaría, o bueno, se estructuraría una carpeta Commons, ¿ok? O Common, perdón. Common, con doble M. ¿Qué es la carpeta Common? Bueno, esa carpeta tiene generalmente archivos comunes. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí van cosas que se van a utilizar en muchos lugares. Hay casos, por ejemplo, nosotros vamos a crear componentes generales, por ejemplo, buttons, button.view, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a crear, por ejemplo, un componente de view que, bueno, de hecho esto me lo está generando mal, ahí está. Script, setup y vamos a definir que el lang TypeScript, ¿ok? Y con esto nosotros vamos a ir generando, por ejemplo, muchas cosas en general. Por ejemplo, aquí vamos a crear nuestro botón, pero en función de este botón vamos a irle creando, por ejemplo, estilos y según ciertas clases, por ejemplo, vamos a irle agregando algún estilo en común, vamos a ir recibiendo props y demás. Este botón va a ser el botón genérico que vamos a utilizar en todos lados, ¿ok? Según nuestra aplicación, y esto ya nos da componentes reutilizables. Componentes reutilizables y todo lo que sea reutilizable viene en la parte de Common, ¿ok? Es como por así decirlo un módulo que comparte muchos componentes. Siempre y cuando lo podamos reutilizar en varios lugares, aquí va, ¿ok? Simplemente con eso. Ahora, hay componentes que no definimos en todos lados, pero que tienen una gran importancia. Por ejemplo, que nos dan estructura semántica. ¿Cómo podríamos verlo nosotros? Bueno, por ejemplo, vamos a crear una carpeta layouts, ¿ok? Y esta carpeta layouts generalmente va a tener un app layout, por ejemplo, app layout.view y otros layouts como por ejemplo info layout.view y por ejemplo otro que sea out layout.view, ¿ok? ¿Por qué voy a estructurar varios layouts? Bueno, nuestra aplicación va a tener, por ejemplo, un dashboard bien colocado. Este dashboard va a tener sobre todo que utilizar, por ejemplo, un sidebar, un navbar, etc. Ahora, para el tema de la autenticación, nosotros vamos a tener también ciertos estilos, ciertos diseños, ciertos componentes y lo único que va a cambiar internamente es el formulario. Entonces, para la autenticación yo crearía otro layout. Para temas de información o avisos de privacidad o cosas así, bueno, aquí tendría otro layout. Y dependiendo de eso, bueno, nosotros lo estructuramos, podemos utilizar Higher Order Components o otro tipo de componentes que nos permitan a nosotros, primero, envolver nuestra aplicación con esos layouts y ya después empezar a colocar aquí la información correspondiente según la aplicación. Esto nos va a ayudar a nosotros, sobre todo para ir compartiendo y crear páginas reutilizables. Ahora, hay otro tema que, bueno, a mucha gente no les gusta en Vue porque hay un tema
ahí con los middlewares, pero en mi caso yo estructuro esta carpeta middlewares sobre todo para trabajar de la mano con ViewRouter, ¿ok? Muchas veces nosotros creamos aquí una carpeta que se llama guards, ¿ok? O guardias. Pueden utilizar ambos. Middlewares o guards son sinónimos dentro del contexto de Vue. Ojo, no son sinónimos en todas las tecnologías. Dentro del contexto de Vue.js, guards y middlewares son lo mismo, ¿ok? En temas de carpetas. Si ustedes llegan y encuentran una carpeta middlewares, muy probablemente tengan guards, ¿ok? Ahora, esto se los digo, pueden ser middlewares, que muchos no están de acuerdo con el nombre, pero me he topado con varios proyectos, o guards, ¿ok? Cualquiera de los dos nombres, y esto generalmente tienen, por ejemplo, outguard.ts, y aquí nosotros tenemos, pues bueno, ya todo el tema de cómo se estructura un guard dentro de Vue. Ahora, como los guards van de la mano con rutas, bueno, routes, que es el tema de cómo funcionan o cómo estructuramos las rutas. Ahora, pueden llamarse routes, pueden llamarse router. Esto sí ya depende de cada persona, de cómo lo estructuren. Generalmente esto viene con un index.ts y esto es como tal cual, así tal cual viene un proyecto propio de Vue. Router o routes o como ustedes quieran llamarlo. A mí me gusta llamarlo más routes que router, pero bueno. En específico, ambos nombres son válidos, hacen lo mismo, encapsulan nuestras rutas. Ahora, ¿cómo es que yo estructuro en cierto punto cómo es que funcionan mis módulos? Porque mis módulos se componen de varias cosas. Ahora, componentes globales aquí los tenemos, pero hay muchas veces donde vamos a utilizar varios componentes que estructuren una parte, unos módulos. Por ejemplo, para el tema de las páginas, ya que estamos con ello, generalmente en Vue se les llaman vistas o views, ¿ok? Las vistas o los views generalmente es lo que traen pues propiamente nuestras páginas, y aquí simplemente viene un listado, por ejemplo, out.view o outview.view, y por ejemplo acá tenemos por ejemplo el login.view, bueno, no out sino login por ejemplo, y otra página que sea register.view y otra página que sea por ejemplo products.view y por ejemplo otro que sea por ejemplo no sé, providers.view y demás, ¿ok? Entonces, todo esto son páginas donde nosotros vamos a estar entrando. Son páginas donde nosotros vamos a tomar ciertas decisiones. Bueno, dentro de estas páginas nosotros como tal no podemos ir tomando decisiones. Lo que sí podemos hacer es que dentro de SRC vamos a crear una carpeta modules, ¿ok? Y esta carpeta modules o módulos, módules, generalmente va a tener todo lo que tenga que ver con esto. Por ejemplo, dentro de la carpeta modules vamos a tener, por ejemplo, un módulo que sea de autenticación. Y dentro de este módulo vamos a tener, por ejemplo, registerform.view y vamos a tener otro archivo que sea, perdón, creo que puse mal esto, entonces eliminar y dentro ahí está registerform.view y también vamos a tener el loginform.view. Ahora, ¿cómo es que se estructuraría esto? Bueno, desde login, por ejemplo, tendríamos nuestro componente de view y aquí dentro de este template nosotros utilizaríamos, por ejemplo, el outlayout ahí. Y bueno, dentro de este outlayout, pues bueno, nosotros ya utilizaríamos, por ejemplo, el login form y demás. Así es prácticamente como nosotros estaríamos estructurando nuestros proyectos de Vue. Todo está bien hasta esta parte, ¿ok? Ahora,
nuestros módulos no solamente van a basarse en autenticación, vamos a tener muchos más módulos. Por ejemplo, el módulo de providers, el módulo, por ejemplo, de products. Bueno, aquí providers lo podemos poner con P mayúscula, productos, autenticación, proveedores, ¿qué otras cosas? Órdenes, por ejemplo, orders, y así. Y nosotros vamos estructurando dentro de cada una de estas carpetas nuestros respectivos componentes que apliquen sí o sí en estas páginas, ¿ok? No son layouts, porque los layouts son bases, pero sí son, por ejemplo, el resto de cosas. Por ejemplo, el formulario de inicio de sesión, el formulario de registro, y yo ya aquí estoy encapsulando la vista de cada uno. Ahora, hay que encapsular también no solo la vista, sino que además también la lógica. Para ello, nosotros generalmente usamos piña, y para esto, pues bueno, ya tenemos el patrón store o stores, y dentro de stores, pues bueno, nosotros pondríamos aquí, por ejemplo, un out.store.ts o un outstore, como ustedes quieran llamarlo. Todos los nombres aquí son válidos y bueno, ya con piña nosotros definiríamos el store y demás, ¿ok? Con esto ya podríamos aquí en out simplemente llamar ese store y ya tenemos todo bien modularizado, todo basado 100% en módulos y tenemos una forma fácil de empezar a trabajarlo. Ahora, en el tema de que nosotros muchas veces tenemos servicios, por ejemplo, nosotros vamos a querer utilizar y centralizar muchas veces peticiones HTTP. Para esto, yo utilizo una carpeta llamada services, ¿ok? Y dentro de estos services, por ejemplo, yo suelo almacenar, por ejemplo, peticiones HTTP o temas, por ejemplo, del manejo de local storage y este tipo de cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar de products, pues bueno, products.ts, ¿ok? O productsservice.ts. Ahora, dentro de este servicio, pues bueno, ya aquí yo generaría las funciones que hacen la petición, por así decirlo, serían como controladores. Aquí yo genero la función que hace ciertas operaciones con las funciones fetch, por ejemplo, y desde el store invoco estos servicios y así yo desde mi store recibo la información, la mando o ejecuto mi servicio. El servicio encapsula directamente peticiones HTTP, conexiones a APIs y demás, y ya me retorna pues la información o simplemente la muta de forma reactiva para que yo desde mis desde mis módulos lo pueda trabajar. Y ya por último, pues bueno, muchas veces tenemos estos servicios, pero también muchas veces nos dan a nosotros un archivo JSON con 10, por ejemplo, precios o un archivo XML o un archivo TXT donde guardamos información. Entonces, para ese tipo de archivos, generalmente yo los guardo en una carpeta static, ¿ok? No son assets, no son recursos. Simplemente son archivos estáticos que pueden darme información o que son de uso personal. Simplemente, por ejemplo, unos cambios.txt, pues ahí los guardo y aquí ya los puedo ir viendo y listo. Son archivos estáticos que puede que sirvan, puede que no, depende del archivo, pero yo ya los estoy colocando aquí. No estoy o no los tengo flotando por ahí o simplemente los tengo corriendo en memoria, ¿no? Que en estáticos lo meten y listo. Ahora, ya para terminar esta parte, vamos a ver dónde es que se estructurarían el tema de sobre todo las pruebas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de pruebas, pues bueno, las pruebas son importantes, sí. Las pruebas sí o sí tienen que llevarse a cabo. Generalmente no vamos a probar guards, ¿ok? Bueno, sí se pueden probar guards, sí. Es pruebas unitarias. Generalmente todo lo que nosotros vayamos a probar, por ejemplo, layouts, yo lo vería más factible hacer pruebas manuales que pruebas automáticas por el tema del layout. Pero
Cosas que sí me interesaría probar son, por ejemplo, la carpeta Commons. En Assets no, porque ¿qué prueba le voy a hacer a archivos CSS o SVG? Pero dentro de Common vienen muchos componentes, ¿ok? Entonces aquí yo sí estructuraría una carpeta test, y dentro de esta carpeta ahora sí colocaría, pues por ejemplo, spec.ts, por ejemplo. Y con esto yo ya ejecutaría pruebas sobre este archivo de view, que es el botón. Pruebas automáticas. Ahora, para los módulos, siempre, algo en lo que beneficia mucho esta arquitectura, sobre todo, es que más de un usuario va a poder estar trabajando sobre ella. Imaginémonos, tenemos un equipo de 5 personas. 2 de ellas trabajan sobre out, tú trabajas sobre las órdenes, otra persona sobre los providers, otra persona está trabajando el store y demás. Entonces, bueno, para ejecutar pruebas automáticas, cada quien va a querer manejar sus propias pruebas. Entonces, aquí por módulo yo generaría una carpeta de pruebas. Entonces, test, Ahora, también para los productos generaría su propia carpeta de test, etc. Y así empezar a manejar pruebas por módulo, ¿ok? Siempre es necesario, muy necesario probar cosas. Entonces, yo lo estructuraría así, ¿ok? Una carpeta de pruebas por módulo. Y ya dentro de cada módulo, bueno, test, login form test y register form test, ¿ok? Ahora, ¿qué otras cosas? Los servicios, puede que queramos hacerle pruebas automáticas. Para este tema, como se van a conectar generalmente a APIs, yo generaría aquí una carpeta llamada mocks, y otra carpeta que sea la de test. ¿Por qué? Los mocks, nuevamente, son simulaciones de data. En este caso, como son simulaciones de data, yo le colocaría aquí, por ejemplo, pokeapi.mock.ts o .json, y ya con esto yo pego aquí la respuesta que me dé la pokeapi como mock, que es lo que yo voy a representar dentro de los tests, y listo, ¿ok? O los products o demás, y empiezo a generar aquí los mocks. Ahora, generalmente nosotros vamos a tener más de un tipo de petición. Por ejemplo, en products vas a tener por lo menos el de post, put, patch, o bueno, put o patch, delete y get, ¿ok? ¿Por qué? Porque son verbos HTTP que nosotros vamos a utilizar para un CRUD. Si tenemos productos, quiero verlos, actualizarlos, incluso eliminarlos y poder recibirlos. Y esas son operaciones que internamente se generan dentro del backend. Dentro del frontend, generalmente solamente ejecutamos eso y recibimos una respuesta. Esas respuestas son las que vamos a meter aquí, pero queremos esos endpoints porque sí los vamos a disparar desde aquí. Entonces, estos mocks generalmente podemos ponerle products y ahora sí, getProduct.mock.json, por ejemplo, y después otro verbo, otro archivo que sea nuevo archivo y postproduct.mock.json, por poner algún ejemplo, y así ir creando. Ahora, si tenemos otras peticiones que sean, por ejemplo, los de users, pues creamos otra carpeta y le ponemos users, por ejemplo, o out, porque la autenticación puede estar basada en varios factores. Ahora, puede ser mayúsculas, minúsculas, esto ya es a decisión propia. Y, por ejemplo, el out puede ser de inicia sesión, crea la cuenta y cambia la contraseña, por ejemplo. O podemos darle la opción al usuario a que incluso cambie el correo, cambie su información, cambie sus imágenes, su foto de perfil y demás. Entonces, como todo es parte de la autenticación, todo eso lo meteríamos aquí y sin ningún problema así lo iríamos estructurando. En los servicios yo generaría esta carpeta de mocks, ¿ok? Y bueno,
una última carpeta que yo generaría aquí es que no toda la lógica se basa sobre todo en peticiones HTTP, sobre todo en tema de stores, que sea todo reactivo al 100%, sino que hay muchas operaciones que se realizan muchas veces o en muchos proyectos de forma aritmética, o simplemente para dar formato a un string, para traducir cierta información, para actualizar o generar un, no sé, por ejemplo, el pago de impuesto de forma automática, todo eso. Entonces, para ese tipo de cosas, yo genero una carpeta llamada helpers, ¿ok? Helpers. Y esta carpeta helpers siempre tiene funciones generales. Por ejemplo, calcular IVA.ts. Y dentro de esta función, yo simplemente hago un export, export const, calcular IVA igual a, y aquí lanzo mi arrow function, ¿ok? Y aquí simplemente retorno algo, ¿ok? Retorno true, por ejemplo. Aquí recibo mi parámetro, o si no tiene parámetros no lo mando y listo, y ya. Ahora, mucha gente genera un archivo llamado helpers. A mí no me gusta hacerlo. Personalmente, a mí lo que me gusta hacer es utilizar un solo archivo, utilizar solamente esto, y en función de esto simplemente exportarlo, ¿ok? Bueno, exporto un archivo que tenga el nombre de la función y solamente este archivo contiene esa función. Personalmente para mí sí. Terminas con 1000 archivos aquí, sí, pero me gusta más hacerlo así porque es más fácil ir y buscar el nombre de una función según el nombre del archivo que ir buscando entre todos lados, bueno, en un solo archivo entre 1000 funciones, una en específico, ¿ok? Personalmente a mí me agrada más hacerlo así. Y por último, podemos generar una exportación por defecto de esto que es calcular IVA. Por ejemplo, export default calcular IVA. Ahora, a mí me gusta hacerlo también así, como una exportación por defecto, por algo muy simple. Yo puedo agarrar y tener un index.ts y dentro de este index simplemente hacer un import asterisco as calcular IVA y bueno, aquí from y le digo que de punto pleca calcular IVA. Y esto es la importación por defecto. Y yo aquí simplemente export default, abro un objeto y aquí simplemente empiezo a exportar todas mis funciones. Y listo. ¿Cómo es que yo importo esto a la hora que quiero utilizarlo? Bueno, por ejemplo, desde stores, simplemente vengo aquí y hago un calcular IVA. ¿Y cómo lo ejecuto? Bueno, helpers barra calcular IVA, ¿ok? O simplemente punto pleca en punto barra. Bueno, vamos a quitar todo esto. Punto barra. Aquí vamos a helpers. Y desde helpers, en lugar de importar así, simplemente calcular IVA. Ejecuto la función y listo. ¿Por qué? Porque esta es una exportación, ¿ok? Esta es una exportación por defecto y de hecho sería un export, calcular IVA si no estoy mal. Y ahora sí, yo desde aquí ya puedo ver esta parte porque pues bueno, no tiene signatura y pues bueno, import. Y bueno, en este caso el asterisco as creo que está de más, pero bueno, simplemente calcular IVA y si el día de mañana yo defino más funciones, simplemente las exporto aquí. Este archivo es de importaciones y exportaciones, que sí, es un poquito ridículo entre ciertos momentos, pero dentro del paquete helpers yo puedo tener disponibles aquí todas las funciones que yo quiera. Y si doy control espacio tengo el listado completo de las mismas. En este caso calcular IVA.
y ya puedo simplemente ver, control clic, y me abre en automático cuál es el archivo que está definiendo esta función. Como pueden ver, en este caso a mí me gusta trabajarlo de esta forma por lo mismo. Ahora, un caso especial es el caso de TypeScript. TypeScript no siempre trabaja de la misma manera. ¿Por qué? Si usamos JavaScript con estas carpetas es más que suficiente. Si usamos TypeScript no. En TypeScript necesitamos muchas veces definir interfaces, definir datos, definir enumeraciones, definir un montón de cosas. Entonces, en ese caso en el que estemos usando TypeScript, bueno, yo suelo utilizar enums y aquí creo mis enumeraciones de datos. También si tenemos interfaces, enter, y también si tenemos por ejemplo clases, tipos, etcétera, bueno, todo eso yo lo voy agrupando en más carpetas, pero como pueden ver, la estructura de carpetas original que teníamos, que constaba en 4 o 5 carpetas, creció bastante, y creció bastante no de a gratis, es porque una arquitectura para una aplicación grande generalmente requiere este tipo de cosas. Igualmente, si definimos tipos, types y más, ¿ok? En este caso, personalmente, ya en proyectos grandes, más que hacerme valer por la arquitectura que nos propone Vue, generalmente a mí me gusta trabajarla de esta forma. Es muy cómoda, es bastante buena de trabajar. Y personalmente también en el tema de los views, por ejemplo, podemos también modularizarlo. En el caso de out, por ejemplo, dentro de out tenemos las rutas login y register. Dentro del módulo de products, por ejemplo, generalmente vamos a tener 2 vistas por lo menos. Entonces, products. ¿Por qué vamos a tener por lo menos 2 vistas? La vista de productos y la vista de create products.view, ¿ok? Y ya si la actualizamos desde aquí o si creamos una vista más que sea el de update products, bueno, está bien, pero la vista de productos y el crear los productos ya son de entrada 1. Ahora, si trabajamos con rutas dinámicas, pues también vamos a querer visualizar el producto. Entonces, product.view y ya sería otra página. Entonces, para evitar que también se llene mucho de páginas, yo lo dividiría por módulos, por secciones, y al final todo en el router lo vamos dividiendo o vamos creando subrouters, ¿ok? También se puede crear, también se puede hacer, y porque finalmente este archivo de routes al final se lee desde aquí. Entonces, todo este archivo, bueno, todo este routes o router, como quieran llamarlo, al final lo lee el main y pueden crear rutas en un solo archivo, pueden ir creando subrutas y demás. Todo esto ya son conceptos de Vue, pero en la parte del scaffolding, esta sería una estructura y una arquitectura un poco más profesional para hacer proyectos medianamente grandes o ya grandes de gran escala, ¿ok? Espero que les haya gustado este pequeño videito, que les haya servido muchísimo, que entiendan claramente, a pesar de ser un video largo hablando de carpetas, entiendan sobre todo por qué existen estas carpetas. Y pues bueno, si me regalas un like, te suscribes, lo agregas a favoritos, lo compartes, te agradecería mucho. Espero que estén muy bien y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.